Muy buenas tardes. ¿Cómo están mis estimados estudiantes? Buenas tardes, doctor. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Bien, Buenas tardes, gracias. doctor. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar estudiando a los virus, porque en la anterior clase habíamos visto propiedades generales de la virología. Entonces entraríamos a ver al primer grupo, que se trataría de los herpes virus. Si es que hablamos sobre los herpes virus, son virus que ingresan y se establecen de por vida. ¿Qué significa? Significa que al inicio causan una infección viral, de las más comunes, especialmente en el hombre. Después de realizar el proceso infeccioso, el hombre se restablece y el virus queda latente en algunos ganglios. Entonces establece de por vida. Y cuando existe de alguna otra manera alteraciones inmunológicas, el virus se reactiva debido a las bajas defensas inmunológicas. Entonces, el grupo de los herpes virus comprende varios tipos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, 6, hasta 7. Nosotros solo vamos a mencionar 4 tipos. En este caso se caracterizan principalmente porque son virus que ingresan, producen el cuadro patológico y luego, después del restablecimiento del paciente, los virus son excretados, pero quedan latentes en algunos casos a nivel de los ganglios. Pueden ser trigéminos, dorsales, sacrales o lumbares. Por eso se establecen de por vida. Estos virus se caracterizan principalmente porque cuando hablamos los herpes virus, en cuanto a sus propiedades antigénicas, están formados por un virión, porque son virus completos, son esféricos y se caracterizan porque tiene un genoma que está formado por DNA, está formado por una doble cadena. Luego tiene proteínas que están determinadas ¿dónde? A nivel de la cápside, que es la que cubre obviamente al virus. También tiene una envoltura lipídica que en algunos casos le da un mecanismo de protección, pero lo más importante, fuera de la cápside, fuera de la capa lipídica, tiene unos componentes que son las glucoproteínas. Se llaman glucoproteínas virales, son estos antígenos virales que estimulan la producción de los anticuerpos. Y cuando ingresan estos virus, su replicación va a ser a nivel del núcleo de la célula huésped. Tenemos acá, por ejemplo, están formados por un genoma que está formado por DNA, doble capa de DNA, presenta una cápside que está constituida principalmente por componentes proteicos. Luego tiene la capa lipídica y después de la capa lipídica tienen las glucoproteínas o las glicoproteínas, que son antígenos, son protuberancias que llegan a determinar antígenos de superficie. Y estos antígenos de superficie estimularán la producción de los anticuerpos. Por ejemplo, una vez que ingresa, empieza su mecanismo obviamente de acción. Características importantes. Es importante determinar, como dijimos que estos virus ingresan y se establecen de por vida, va a producir, se establece causando la infección en forma latente. Puede persistir en forma indefinida en los huéspedes que están infectados. Muchos de ellos dentro de los herpes virus pueden llegar a causar cáncer de cuello uterino o no necesariamente, perdón, pueden llegar a causar un determinado tipo de cáncer, como en el caso, por ejemplo, del virus Epstein-Barr. Y para que nosotros podamos diferenciar los herpes virus, tendríamos el tipo 1, que son el herpes simple. Dentro de este grupo tenemos el HSV1, que es el que causa el herpes labial, y el HSV2, que produce el herpes genital. Entonces, están dentro del primer grupo los herpes simple, el HSV1, que de acuerdo a la nomenclatura nosotros vamos a abreviar HSV1, herpes simple labial tipo 1, herpes simple tipo 2, herpes genital. Que generalmente en el caso del herpes labial va a afectar a nivel generalmente de los labios mediante la erupción, y en el caso del herpes genital
que se van a manifestar la erupción maculopapulosa en los genitales externos, tanto en la mujer como también en el varón. Patogenia. Se produce una infección primaria que se va a transmitir por contacto entre una persona susceptible y una persona que excreta el virus. Los virus generalmente pueden encontrarse en las mucosas o en las heridas para producir su proceso de infección. Si hablamos, por ejemplo, del HSV1, se transmite por contacto directo a través de la saliva o a través del beso. Una vez que ingresa, se produce especialmente el mecanismo a través de la erupción. Una vez que se da el cuadro patológico en el paciente, el virus se excreta y después desaparece la lesión. ¿Y dónde se va a alojar el virus? En los ganglios trigéminos, en el caso del HSV1. En cambio, en el caso del HSV2, que produce el herpes genital, se transmite por contacto sexual. Entonces, después de producir el proceso, se restablece el paciente. ¿Y dónde queda latente los virus? En los ganglios sacrales y también en los ganglios lumbares. En ambos casos van a producir infección latente. ¿Qué significa infección latente? Que cuando existen cambios inmunológicos, se van a ir reactivando periódicamente el virus. Cuadros clínicos. Existen periodos de incubación que pueden variar, pueden ser de 2 a 20 días. Y al inicio, si hablamos, por ejemplo, en el caso del herpes HSV1, puede producir una gingivoestomatitis herpética aguda a nivel de las encías, producir una gingivitis con producción de vesículas ulcerativas en la mucosa bucal. También va acompañado este cuadro de las linfadenopatías que se hipertrofian. Y en casos un poco más complicados puede producir inclusive encefalitis a nivel del encéfalo. En algunos casos las queratoconjuntivitis a nivel de la parte visual. Si hablamos, por ejemplo, del HSV1, que es el herpes labial, empieza a erupcionar una vesícula mucocutánea, especialmente en la primoinfección, porque después cuando se reactiva, siempre va a erupcionar en el mismo lugar, no en otro labio. Y esta vesícula puede romperse y generalmente deja una ulceración que es bastante dolorosa. Hay prurito, hay escozor. Y cuando se reseca, entonces se cura, no hay cicatrización. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Por el beso o mediante la utilización de utensilios de comer, si es que la persona está con el HSV1. En cambio, el HSV2, que es el herpes genital, entonces se transmite por contacto sexual. Empieza a manifestarse vesículos ulcerativas a nivel de la vulva, vagina, perineo en la mujer, en el hombre en el pene. Si nosotros vemos estas vesículas ulcerativas en los genitales externos, en el sexo femenino, en el sexo masculino, vesículas también ulcerativas. Muchas veces va acompañada de fiebre, malestar y también linfadenopatías inguinales. Lo grave del HSV2, si es que una mujer está con HSV2, se embaraza, entonces el gran riesgo de transmitir es generalmente en el neonato, en el embrión. No ingresa por vía transplacentaria, que se ha dado un 1%, pero generalmente no. Su mecanismo de transmisión es cuando se realiza el parto, por un parto normal. En el momento del parto hay un contacto y puede llegar a transmitir, a infectar al neonato, al niño que está naciendo. En este caso, ¿qué va a producir en él? Puede manifestarse las vesículas ulcerativas en la piel y va a dañar el encéfalo, que cuando empieza a crecer se van a manifestar especialmente retraso mental o alteraciones, generalmente a encefalopatías a nivel del encéfalo. Para ello, obviamente, de alguna otra manera se programa una cesárea. Si hablamos del herpes genital, las manifestaciones clínicas consisten, hay una erupción vesicular de alguna otra manera a nivel de los genitales externos, va acompañada de una meningoencefalitis
y una queratitis grave. Lo más grave especialmente cuando es contagiado, especialmente el herpes, en el caso del neonato, que va a causar daño encefálico, que puede contraerse durante o después del nacimiento, más que todo es durante el nacimiento. Para ello, por eso, como les decía, se programa obviamente una cesárea y no un parto normal. Inmunidad. Muchos bebés recién nacidos tienen obviamente anticuerpos que son transferidos de la madre al embrión, como generalmente a través de una inmunidad pasiva, que obviamente los anticuerpos no duran mucho tiempo, pueden durar en muchos casos hasta 6 meses, pero después generalmente se destruyen. Por lo tanto, estos anticuerpos adquiridos por vía transplacentaria no le dan una protección generalmente de la enfermedad, solo reduce el mecanismo obviamente de su gravedad. ¿Cuál sería el diagnóstico de laboratorio? Puede ser aislamiento del virus, que es una prueba directa, y como una prueba indirecta podríamos realizar o solicitar una prueba serológica a través de la prueba de ELISA o a través de la prueba de la inmunofluorescencia. Si hablamos en cuanto a la epidemiología, que es la historia natural de la enfermedad, el virus herpes simple se distribuye a nivel mundial. No determina si son de zonas tropicales, zonas subtropicales, rígidas o templadas, es a nivel mundial. Epidemiológicamente, los virus herpes simple existen los tipo 1 y tipo 2, que generalmente son diferentes porque se van estos a alojar en diferentes ganglios. Por ejemplo, el HSV1 es muy contagiosa y se transmite por contacto a través de la saliva infectada o a través de la utilización de los mismos utensilios para comer. Entonces, a través de la saliva de un portador del virus. En cambio, el HSV2, que es una enfermedad en la cual se transmite por contacto sexual. ¿Quién es el afectado en este caso? En mayor proporción, el recién nacido, si es que la madre está con el HSV2. Por lo tanto, es importante determinar que en muchos casos puede haber tipos 2 de lesiones activas a través del conducto del parto, especialmente que es una característica importante de transmisión. En cuanto al tratamiento, siempre es importante determinar, se puede utilizar antivirales que puedan inhibir la síntesis del DNA, porque no se olviden que estos herpes virus están formados por DNA. Podemos utilizar la hidroxuridina, trifluoridina, vidarabina y el aciclovir. El aciclovir generalmente se emplea, que obviamente es muy efectivo, pero es importante que ustedes entiendan cómo estos virus ingresan y se establecen de por vida, qué es lo único que se hace con estos antivirales, se inhibe la replicación viral, especialmente evitando, en este caso, el grado de agravamiento de la enfermedad, porque estos no eliminan al virus, porque estos virus quedan latentes de por vida. Entonces, se evita el proceso evolutivo generalmente de la enfermedad en el momento cuando generalmente están activos, especialmente los virus. En cuanto a su control, podemos realizar un control en el recién nacido, si es que ha nacido, en cuanto a las pápulas con los eczemas, proteger las lesiones herpéticas activas, especialmente con aciclovir. Luego vamos dentro de los mismos herpes virus al tipo 2, que sería virus de la varicela zoster, que nosotros, de acuerdo a nuestra nomenclatura, vamos a abreviar BZB. ¿Qué es la varicela? La varicela es una enfermedad benigna que se da obviamente en los niños. En los niños es benigna y es muy contagiosa, que se transmite a través de las gotitas de fluye, gotitas de saliva. ¿Y cuál es la característica de la manifestación? Erupción vesicular, puede ser en la piel, unas cuantas vesículos papulosas o en el tronco o también a nivel de las mucosidades. Por eso se determina que la varicela, en Brasil conocida como la catapora, entonces es una enfermedad benigna en los niños. Pero en los adultos ya da mayor complicación. ¿Por qué? Porque en los adultos se caracteriza principalmente como sus defensas inmunológicas ya están formadas. Si es que ingresa el virus de la varicela, entonces va a producir complicaciones
a nivel de las vías respiratorias inferiores, causando neumonías o, en muchos casos, generalmente, alterar a nivel generalmente del encéfalo, más que todo las neumonías. En cambio, el herpes zóster, ¿qué será el herpes zóster? Es la enfermedad, es una enfermedad esporádica que se da especialmente en las personas adultas, especialmente debido a qué? Debido a que sus defensas inmunológicas están bajas, porque el herpes zóster es la reactivación del mismo virus que ha producido la varicela. Porque ¿dónde están cuando a uno le da varicela o la catapora? ¿Dónde se alojan los virus? En los ganglios dorsales. Y si esa persona adulta ha enfermado de varicela de niño, por algún mecanismo, entonces sus defensas bajan, entonces reactiva y da el herpes zóster, que va a ser la reacción inflamatoria de las raíces posteriores de los ganglios dorsales, acompañadas por una afloración o unas vesículas, generalmente a nivel de la terminación de los nervios sensitivos en la piel, que generalmente da bastante dolor. Entonces ya sabemos, la varicela se transmite a través de las gotitas de flujo y gotitas de saliva. Especialmente ingresa a vías respiratorias superiores. Y luego va a ingresar ¿dónde? Va a ingresar a nivel de la sangre, causando una viremia. Y posteriormente, después de un periodo de 14 a 21 días, se va a localizar generalmente a nivel de la piel, produciendo generalmente las vesículas líquidas a nivel de los tejidos, el tejido tegumental. En cambio, el herpes zóster, como es la reactivación de las raíces nerviosas dorsales, entonces va a haber generalmente activar especialmente unas lesiones en la piel. Va a haber infiltración de células. ¿Qué significa? Que estas células se van a multiplicar. Va a haber formación de vesículas que debido generalmente a una inflamación de la vaina de los ganglios. ¿Cuáles son los periodos de incubación? Ya dijimos en la varicela, de 14 a 21 días. Y el cuadro se manifiesta porque hay malestar, hay fiebre, en algunos casos ni siquiera hay, levemente son las manifestaciones, pero lo más importante, la aparición de la erupción en el tronco, en la cara, en los miembros, en la mucosa, en la boca, en la faringe. Esta erupción puede cursar a pápulas, luego se tornan vesículas que son transparentes, luego son color ámbar y luego se forman costrosas. Luego, como se forman las costras, se empiezan a despegar, no deja cicatrización. En algunos casos puede haber complicaciones de la varicela, especialmente no en los niños, sino en personas adultas. Una encefalitis, como les decía, o también una neumonía. Aquí tenemos la varicela o la catapora. Si ustedes observan, son vesículas papulosas, especialmente benigna en los niños, y no se da en toda la parte tegumentaria, parte facial, una que otra, en la parte del rostro, en el tronco, en los miembros superiores o miembros inferiores. En cambio, el herpes zóster, hay malestar y fiebre, dolor intenso en la piel, principalmente donde se ha producido la floración de las vesículas. ¿Pues debido a qué factores? Porque el sistema inmunológico no responde, porque las defensas inmunológicas obviamente están bajas. Fíjense, aquí tenemos el tracto dorsal, médula espinal. Tenemos aquí los ganglios dorsales. Estos ganglios dorsales se caracterizan principalmente porque aquí están el virus BZB, el virus de la varicela zóster. Cuando existen cambios, alteraciones inmunológicas, este virus de la varicela zóster se reactiva. Al reactivarse, ¿qué va a producir? La producción de vesículas, como en este caso, el afloramiento de estas vesículas. ¿Dónde? A nivel de la piel, especialmente a nivel de las terminaciones sensitivas nerviosas. Y por ejemplo, y siempre va a ser unilateral. ¿Por qué decimos? Porque el virus de la varicela zóster no es bilateral, solo es unilateral. Fíjense, solo va a afectar a un solo lado. Si dividimos el cuerpo en dos, puede ser a nivel, por ejemplo, debajo del pecho, puede ser a nivel del glúteo, puede ser a nivel del hombro, de la parte facial, dependiendo dónde. Y si el paciente empieza a rozar con ropas de vestir,
hay bastante, obviamente, dolor. ¿Cuál sería el diagnóstico? Para un diagnóstico podríamos realizar un frotis de raspado o muestras tomadas con hisopos de las vesículas para ver antígenos virales intracelulares por inmunofluorescencia. Pero la prueba más directa siempre son, obviamente también se puede aislar el aislamiento en cultivos de células humanas. No se olviden que estas son virus que para su desarrollo necesariamente necesitan células vivas. Pues la mejor manera es realizar el diagnóstico serológico. Obviamente nosotros podemos diagnosticar ya al paciente de acuerdo al cuadro sintomatológico que observamos a través de la anamnesis. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar la gamma globulina hiperinmune, generalmente en el caso de la varicela zoster. ¿Por qué factor especialmente se puede utilizar en aquellas personas inmunosuprimidas que tiene alteración a nivel del vaso, especialmente a nivel de la producción, obviamente de los anticuerpos? También podemos utilizar la vidarabina, que es eficaz en adultos donde han sido infectados con el virus varicela zoster, generalmente porque como les produce una neumonía o en niños inmunosuprimidos, la vidarabina es efectiva. El aciclovir, que es el que generalmente se utiliza en este caso, puede utilizarse especialmente en forma intravenosa que interrumpe la progresión del herpes zóster, especialmente en personas adultas, que es muy efectivo. Porque si hablamos de la ciclovir, podemos tener en comprimidos, tenemos en inyectables y también en cremas, pero en este caso necesariamente inyectable. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que en qué época se da esta enfermedad, cuando las condiciones ambientales son frías, especialmente invierno, terminando invierno y empezando la primavera. La varicela es una enfermedad epidémica, por eso decimos, que se propaga a través de qué? De las gotitas de flujo, gotitas de saliva o a través de contacto de piel cuando empieza la fase de descamación. En cambio, el herpes zóster es un cuadro que se da cuando las defensas inmunológicas bajan. Es especialmente debido a estas bajas defensas inmunológicas, se reactiva especialmente el virus varicela zoster y se da a dar el herpes zóster. Por lo tanto, se da en el caso del paciente. Es importante que nosotros entendamos a todos aquellos que nos ha dado varicela o catapora, el virus está en los ganglios dorsales. Nos puede dar el herpes zóster si baja nuestra inmunidad. Pero aquellas personas que nunca les ha dado varicela, entonces no les puede dar herpes zóster porque obviamente no está el virus. Luego vamos al tercer grupo, que es el citomegalovirus. Y si hablamos, por ejemplo, del citomegalovirus, que está dentro del grupo de los herpesvirus, es el CMV, citomegalovirus tipo 3. ¿Y qué causa este virus? Una infección especialmente de los lactantes, que puede ingresar necesariamente como a su mecanismo de ingreso intrauterina o postnatal. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de células típicas citomegálicas intranucleares, generalmente que pueden estar en las glándulas salivales, pulmones, riñón, cerebro. Estos se caracterizan al igual que en el grupo de los herpesvirus, están formados principalmente también por DNA. Tiene una cápside y tienen generalmente las glicoproteínas específicas. Patogenia. Se puede ingresar en los lactantes que se adquiere en forma congénita, probablemente por el resultado de la infección primaria causada generalmente en la madre, que durante el embarazo generalmente ingresado vía transplacental. También se puede dar generalmente en el caso por la orina de la madre, donde se ha encontrado especialmente las células típicas citomegálicas en las microvellosidades coriónicas, obviamente de la placenta. Y también se ha visto que en algunos casos se ha dado la infección en lactantes mayores o en niños mayores de 9 años o adultos, que es desconocida, pero se ha determinado que podría ser por el mecanismo de mano, orina, boca, que puede ser una característica importante. Entonces, una vez que ingresa una mujer embarazada, ¿qué hace? Generalmente empieza el citomegalovirus, empieza
a producir las células citomegálicas y a consecuencia que produce, detiene el desarrollo de las células embrionarias y a consecuencia puede llegar a causar, obviamente, muerte in útero. ¿Cuáles serían los cuadros clínicos? Puede producir una infección congénita. En la fase más grave, muerte in útero, o en algunos casos, generalmente, cuando nace el neonato, entonces va a dar el síndrome clínico. Por ejemplo, puede nacer prematuro, con ictericia, porque ataca a nivel de la parte hepática. Porque si nosotros decimos con ictericia amarillo, porque está atacando, generalmente se produce una hepatosplenomegalia, causando generalmente alterando la parte hepática y también el vaso. Hay púrpura trombocitopénica, puede causar alteraciones a nivel de las vías respiratorias, una neumonitis, daño en el sistema nervioso central, y por eso se manifiesta en el caso del neonato una microcefalia, atrofia óptica o retraso mental, si es que sobrevive en este caso. También en algunos casos puede haber una infección intrauterina inaparente, donde las cifras altas de IgM son altas, pero el niño nació, en este caso, en forma normal, pero a medida que va creciendo, se observa un retraso mental y al mismo tiempo también puede haber pérdida de audición. En otros casos que se da como una infección adquirida, se da en los niños, por ejemplo, que sin saber el mecanismo de contagio, como les decía, puede ser mano, orina, boca, puede producir una hepatitis a nivel de la parte hepática, neumonitis intersticial con producción de anemia hemolítica. Por ejemplo, acá tenemos un neonato con trombocitopenia. Obviamente es como si estuviera golpeado. El pronóstico de estos niños directamente no logran vivir. Aquí tenemos con atrofia a nivel de la parte óptica. También aquí se observa muerte in útero. Y cuando el niño nace también, si es que generalmente sobrevive, se observa especialmente si nosotros vemos el tamaño normal de la cabeza, aquí se observa obviamente con microcefalia. Y vemos también que hay un retraso, obviamente, un retraso. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vamos a utilizar, se puede realizar en forma directa el aislamiento del virus mediante raspados faríngeos, muestras de orina, hígado, adenoides, riñones, y donde vamos a cultivar, no en medios de cultivo, medios de cultivo sólidos como en el caso de las bacterias. Tenemos que utilizar cultivos de células vivas, especialmente fibroblastos, porque no se olviden que estos son virus y pueden desarrollar necesariamente en tejidos vivos. Una prueba indirecta puede ser la prueba serológica para determinar también factor inmunitario mediante pruebas de neutralización, factor de complemento, radioinmunoanálisis para detectar, obviamente en este caso, el virus. Tratamiento, en este caso no existe. En cuanto a la epidemiología, el virus excreta desde la orina, saliva, lágrimas, semen, secreciones cervicales. Se ha encontrado también que está constituida en este caso por el mecanismo orina, mano, boca. Entonces ya sabemos que puede ser un mecanismo de transmisión, porque si se excreta en la orina, en la saliva, en el semen, las secreciones cervicales, por lo tanto puede ser transmitida también por contacto sexual. El citomegalovirus congénito se produce cuando la madre infectada pasa el virus generalmente al feto por vía transplacentaria y generalmente dependiendo de la cantidad de carga viral, si es que ingresa en el primer trimestre, obviamente va a detener y se va a producir generalmente los abortos espontáneos o muerte in útero. Y luego tendríamos el cuarto tipo o el cuarto grupo, que serían los virus Epstein-Barr, que de acuerdo a la nomenclatura nosotros determinamos virus Epstein-Barr de tipo 4. Y se caracteriza porque estos virus son agentes causales de la mononucleosis infecciosa. También producen el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasobucofaríngeo. Es decir, habíamos visto en la anterior clase que los virus tienen la capacidad de producir células oncógenas.
Por eso son materiales biológicos. Por ejemplo, solo para ejemplificar, el virus Epstein-Barr tiene muchos antígenos, que son estas protuberancias, que son las glicoproteínas. Y estas tienen una codificación. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, el LIMA, que es el antígeno que es detectado por los linfocitos. El EBNA, antígeno nuclear que fija el complemento. El EA, antígeno temprano. El MA, antígeno de la membrana. El BCA, antígeno de la cápside viral, que generalmente determina los IgM y los IgG. Entonces, si se dan cuenta, la gran importancia de todos los virus son las glicoproteínas fuera de la cápside, especialmente para estimular la producción de los anticuerpos. Y a través de estos antígenos superficiales, nosotros podemos diagnosticar cuál de los tipos de virus es el que está produciendo el proceso infeccioso, especialmente a través de la prueba serológica. Y entre los datos clínicos causa la mononucleosis infecciosa, que generalmente se caracteriza porque hay fiebre, hay inflamación de los ganglios y generalmente causando las adenopatías y la esplenomegalia. En este caso se ha visto de que hay una leucocitosis entre 10.000 a 80.000. Muchas veces, debido al diagnóstico, también el paciente presenta dolor de garganta o síndrome de dolor de garganta, que a veces podríamos confundir con aquella causada por el Streptococcus pyogenes del grupo A beta hemolítico. Y también, fíjense, hay la producción, la formación de las falsas membranas, que podríamos decir que posiblemente puede tratarse de un Corynebacterium, pero tampoco es. El paciente tiene debilidad muscular y también hay disminución de memoria. Y como los ganglios están dolorosos o hipertrofiados, con la prueba serológica se determina que se trata obviamente del virus Epstein-Barr, causando el linfoma de Burkitt, carcinoma nasobucofaríngeo. Como tiene la gran capacidad, como estos están formados por DNA, entonces producen las células oncógenas, produciendo generalmente en este caso el determinado tipo de cáncer nasobucofaríngeo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir, esta es una infección muy común en diferentes partes del mundo, principalmente cuando las condiciones sanitarias son precarias del país, de la zona, etc. Y el virus Epstein-Barr se encuentra en la saliva en personas obviamente inmunosuprimidas que pueden ingresar. Y de alguna otra manera, si es que nosotros dijéramos cuál es el virus que causa la enfermedad del beso, todos podríamos pensar que puede tratarse generalmente del virus, del herpes virus labial, pero no. En este caso, este es el que llega a ser determinado el virus del beso, que generalmente porque se encuentra a nivel de la saliva de personas inmunosuprimidas. Nos vamos a desconectar un minutito y luego nos volvemos a conectar en el mismo link. ¿Está bien? Está bien, Sí, doctor. está bien, doctor. Solo que no encuentro algo. Ahora sí.